Listo, pues ya está corriendo. Vamos a contar 3, 2 y listo. Sale. 3, 2. Espera, deja un pequeño ajuste. Ahí está. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda Edgar Olvera en esta serie de videos titulados Personas Extraordinarias. Y el día de hoy vamos a hacer pues un capítulo muy especial, un capítulo muy acorde a estos tiempos que estamos viviendo. Y para este episodio tengo aquí la presencia de una distinguidísima persona que les voy a presentar. Antes que nada, la doctora Alicia, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Perdón. Estoy muy bien, de todo está perfecto. Sí. Normalmente le hablo de tú, pero luego el protocolo médico y la seriedad, pero... Sí, de pronto le pones el doctora y parece que ya hay que hablarnos con más elegancia, pero no, la verdad es que adelante, por favor. Gracias. A mí me encanta hablarle de tú a los doctores. Y más a ti, que tengo muchos años de conocerte. Muchos años. Y con esa confianza, agradezco la invitación, más bien agradezco que hayas aceptado la invitación para tener esta entrevista, que va a estar un poco intensa, un poco polémica, ¿no? Eso esperamos. Y bueno, les voy a presentar un poquito con quién vamos a hablar el día de hoy. La doctora Alicia González Mundo es médico cirujano, maestra y doctora en ciencias con especialidad en medicina genómica. Entiéndase, ADN, ¿no? Así es. Genes. Así es. Ok. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, en Europa incluso, con publicaciones científicas de impacto internacional, inclusive pertenecientes al sistema JCR. Para los que no conozcan, que yo tampoco conocía, es un sistema que avala o está avalado por una comunidad científica donde literalmente no publica cualquiera y no puedes decir, yo quiero publicar y ya publica. No, una serie de científicos te revisan a ver si no estás diciendo alguna barrabasada, ¿no? Es correcto. Más o menos así. Y bueno, candidato al Sistema Nacional de Investigación y Cátedra del IPN en México. Y bueno, pues como que le sabes el tema de los genes y el tema de la medicina. Parece que llevo los últimos 10 años de mi vida dedicándome a eso, justamente. Pareciera. Parece que sí. Parecida. Qué gusto tenerte en esta serie. Y qué gusto hablar de este tema, porque es un tema actual y sobre todo polémico y donde hay mucha información falsa, ¿no? Y para los que no me conozcan, yo, y para los que no me conocen sobre todo, saben que yo estoy muy enfocado en los temas metafísicos, holísticos, espirituales, energéticos, de energía y demás, ¿no? Y a veces pareciera que estos temas están alejados de la parte de la medicina y de la ciencia, ¿ok? Pero justamente yo, como esta parte de responsabilidad social y moral, me gustaría como tener este punto de vista, ¿no? Para que la gente no solamente se vaya con lo que de pronto se dice de este lado, ¿no? Porque de este lado se dice, pues vibra bonito, vibra alto, y nunca te vas a enfermar, y bla, 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 y las enfermedades no existen, y muchas cosas de pronto se caen, ¿no? Pero a veces se caen en extremos, ¿no? Y por el otro lado tenemos una pandemia que está arrasando con la tranquilidad del mundo, ¿no? Y que llevamos 1 año y medio en esto, entonces, bueno, no hay suficiente vibra bonito, vibra alto, al parecer que nos libre de todo esto. La verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí contigo. Yo te agradezco a ti la oportunidad de platicar, de esta entrevista, de poder además acercarme a tu audiencia. Y por supuesto, que venga el debate, que venga la intensidad. No, me pues gusta debate, muchísimo, no. me encanta muchísimo poder platicar porque finalmente, justamente estábamos comentando que no es raro para mí en los últimos 18 meses encontrarme en muchas pláticas de estas, ¿no? En donde desde pacientes, pero también alumnos, pero también familiares, amigos, colegas. En general, sentarnos a platicar o recibir preguntas sobre estos temas. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Además, acompañar incluso, ¿no? Al público en general, es decir, a la comunidad no científica, a lo largo de 18 meses de información todo el tiempo nueva, muchas veces diferente, ¿no? Y cómo en
en las personas que no se dedican a la ciencia, de pronto Oye. resulta súper complejo comprender, porque si hoy me estás diciendo una cosa, 3 días después me dices algo diferente. Exacto, ¿no? exacto. Creo que tocaste este tema, no sé si lo tocamos de una vez, pero bueno, vamos a por pasos, ¿no? Como Porque tú me digas. al inicio de la pandemia, obviamente ya tenemos 18 meses después, ni siquiera yo los tenía contabilizados, 18 meses después, han pasado muchas cosas, ha salido mucha información, como dices, información primero una, después otra, después información parece contradictoria, pero vamos a empezar como así que las primeras fake news o primeras cosas que se decían, ¿no? Lo primero que se decía es que el COVID o el SARS ya existía y que entonces nada más nos querían, era una cosa para meternos miedo y bla, bla, bla. ¿Qué onda con eso? Sí, esa estuvo buenísima porque entonces, no sé si recuerdan que incluso salía gente publicando fotografías De así los del, productos, del fabuloso, ajá, ¿no? Que compraron hace 20 años, hace 10 y años. decía efectivo contra coronavirus y entonces salió el no, esto es mentira, esto está desde siempre, ¿qué está sucediendo? Bueno, resulta que coronavirus es una familia de virus que ha existido desde hace cientos de años. Cientos de años. Muchísimos años, es correcto. Y que además ha tenido contacto con el ser humano desde siempre. Okay. En esta familia existen diferentes, digamos, como especies, ¿no? De cepas de coronavirus que lo que hacen es interactuar con el ser humano de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, hay algunos coronavirus que nos infectan por el tracto gastrointestinal. Okay. Y es un coronavirus. Y hay otros que nos afectan de forma, y nos da diarrea, no sé si les suena familiar, ¿no? Y nos da dolor abdominal, pero suelen ser virus autolimitados, es decir, que nuestro cuerpo responde súper bien y no pasa nada. Si yo les dijera cuántos millones de virus están exactamente en contacto con nosotros, tal vez se sorprenderían. Y coronavirus es uno de ellos. En la historia de la humanidad, por lo menos de la historia escrita en ciencia, tenemos ya antecedentes de coronavirus haciendo las suyas a los seres humanos. Y estos coronavirus, el primero de hecho se llamó SARS, y seguramente algunos de ustedes, sobre todo aquellos que tengan por lo menos más de 40 años, lo recordarán perfectamente. Por ahí en el 2002 se escuchó de SARS. Sí, y SARS es una infección de vías respiratorias que estaba provocando muertes y que alertó al mundo y que venía de Asia. Nos puso en jaque un poquito, no alcanzó a llegar a América, parece que se limitó, digamos, en cuanto a su capacidad de transmisión, y sí ocasionó muertes, sí fue importante, quedó registrado y se llamó SARS. ¿Quién ocasionaba SARS? Un coronavirus. Okay. En el 2012 surge otro coronavirus que se llamó MERS. Este se quedó exclusivamente en Oriente Medio y tenía una tasa de letalidad mucho más alta, cerca del 30%. Y lo que sucedió en aquella ocasión es que solo se limitó a Oriente Medio porque ese tipo de coronavirus no encontró la forma de transmitirse de manera exitosa entre humanos. Okay. Coronavirus, este tipo de coronavirus como mala onda, estos que nos están causando problemas, suelen transmitirse de animales a humanos. Esto se llama zoonosis. Okay. Por eso aquella historia surgió en China y entonces el mercado exótico y el murciélago, porque resulta que sí, los huéspedes, digamos, estrella de coronavirus son los murciélagos. Y muchas veces, muchos virus, muchos, no nada más coronavirus, muchos virus, logran tener esta capacidad de migrar de especie a especie. No todos los virus lo hacen, pero en condiciones ideales para los virus, esto puede suceder. Se llama zoonosis. Entonces, el paso del murciélago, del virus del murciélago al humano, se conoce y así pasó en SARS. Luego, con MERS, resulta que pasó del murciélago al camello, y era el camello el que lo transmitía a los humanos. Okay. Pero luego los humanos como que no lo transmitieron entre sí. Y en esta ocasión, SARS-CoV-2 parece que es un coronavirus que se transmitió desde el murciélago al pangolín, que es un mamífero, y luego del pangolín al ser humano. Okay. La historia dicta que esto fue lo que sucedió. Entonces sí, surge en China, surge este nuevo coronavirus, que ya existían coronavirus desde antes, pero digamos que este es un primo nuevo, un primo reciente que encontró la forma de pasar a humanos y que además tiene esta capacidad de transmitirse de manera muy efectiva entre humanos. Oye, a ver si no te meto en Honduras. Sí, a ver, pero vamos. Está al día de hoy comprobado que esa fue la manera, es decir, que del murciélago se
pasó este mamífero y mamífero a nosotros, ¿está realmente comprobado o todavía es una teoría o una hipótesis? Nosotros sabemos que los coronavirus se transmiten de esa forma, porque ya tenemos antecedentes, porque tenemos perfectamente estudiado y conocido al coronavirus como familia. Que pueden surgir nuevas especies de coronavirus, sí, y que nos toca estudiarlos, pues sí, claro, y conocerlos. Entonces, desde este punto de vista, pues sí, ya sabemos cómo es coronavirus, tiene todo el sentido del mundo pensar que viene esta vez en una línea muy similar, es decir, de un animal. Sabemos que los murciélagos son los huéspedes, y cuando estudiamos, este es el punto clave, cuando nosotros estudiamos el ADN del virus, porque podemos estudiarlo, es decir, podemos conocer como el esqueleto, es decir, la información genética de los microorganismos, así es al final como nosotros clasificamos, de hecho, a las especies. Claro. Así es como sabemos si nosotros somos humanos y por qué tal primate no es nada más por cómo nos vemos. Es que incluso si no los viéramos y solamente tuviéramos su código genético, solo con el código genético es una especie literal, es una etiqueta que me hace saber que es un Homo sapiens o que es otro tipo de primate, aunque yo no los vea. Como el código de barras de cada producto del súper, ¿no? Así, exactamente te encuentras un código de barras tirado y lo pasas y sabes si fue una manzana o si fue un adorno. Y no hay manera de no saberlo, ahí está el código, así es el ADN. Entonces, cuando se estudia el ADN del material genético del coronavirus, se empalma perfectamente con el de su familia. Okay. Por eso es que sabemos que es un coronavirus, no es como que, no es algo nuevo. No es como que ahí se me ocurrió. Tendríamos que ponerle otro nombre. Claro. Y ha habido momentos en la historia de la ciencia, en la historia de la medicina, que se han tenido que crear nuevos nombres, claro, porque es algo totalmente nuevo. En el caso del coronavirus, ya sabíamos que existía esa familia y entonces dijimos, oh, es de la misma familia, pero no es el mismo, por ejemplo, que hace 10 años o que en el 2002, no es el mismo, es de la familia, pero entonces a este le vamos a poner SARS-CoV de coronavirus 2, porque se parece exactamente, es como una versión. Okay. Entonces, esa es la evidencia que tenemos, ¿no? ¿Tenemos evidencia o no? Pues sí, tenemos el código de barras, tenemos la información genética y tenemos además todo el antecedente de los coronavirus. Y así es como al final armamos una historia, ¿no? Sobre cómo suceden las cosas con base en la evidencia que tenemos. Buenísimo. Híjole. Otra pregunta interesante, ¿no? Porque ahorita justamente estamos en una etapa en este momento que estamos grabando, tercera ola, al menos en México, aparentemente provocada por una variante llamada Delta, ¿no? Digo que aparte de los factores sociales, que influyen mucho seguramente, ¿verdad? ¿Qué onda con las variantes? ¿Por qué tantas variantes? ¿Por qué unas más agresivas que otras? ¿Por qué unas son más agresivas con cierto tipo de gente? Esto está padrísimo. Efectivamente, estamos en agosto 30, estamos a la mitad de la tercera hora, por lo menos aquí en México. Y muchas veces cuando he platicado sobre los virus me gusta hacerles esta analogía. Digamos que en el mundo de los microorganismos, que existen muchos, ¿no? Y tenemos las bacterias, y tenemos los hongos, y tenemos muchos organismos que podrían causarnos enfermedades. Los virus tienen un lugar especial. Los virus son una especie como de zombies. Uh-huh. Entonces, y lo digo así porque resulta que los virus requieren un huésped para poder cumplir su ciclo de vida. Es decir, un virus por sí mismo está, digamos, ahí flotando y no está vivo. Vivo en lo más estricto de la palabra. O sea, no puede por sí mismo replicarse ni nada. Necesita estar dentro de una célula, que en este caso, por ejemplo, coronavirus de una célula humana, específicamente cierto tipo de células que tienen un receptor para poder multiplicarse, replicarse y transmitirse, que es el objetivo del virus. Okay. Cuando los virus hacen esto, utilizan la maquinaria genética de su huésped. Es decir, yo virus, no estoy vivo, no puedo replicarme solo, pero tengo información genética dentro de mí para producir pues, proteínas importantes para conformarme. Entonces, como yo no cuento con la maquinaria necesaria porque soy un zombie, lo que necesito es meterme en ti y utilizar tu maquinaria para producir mis proteínas y construir a mis bebés virus, a mis zombies, para que salgan e infecten a otros. Estamos viviendo una pandemia zombie.
más o menos. Pero de células. Pero de Pero de células. células. Sí, los virus la verdad es que es un mundo fascinante. Imagínate que hay especialistas en virus, hay virólogos, ¿no? Entonces, incluso lo que yo pueda decir se puede quedar corto con el grado de especialidad que requerirían solamente los virus. Entonces, en el momento en el que el virus se mete a la célula, tiene contacto con la maquinaria genética de esa célula y esto le permite empezar a tener variaciones genéticas. Es más o menos natural en el momento, tal vez recordarán sus clases de secundaria en biología, que les explicaban que durante la replicación hay como combinación de información genética incluso dentro de las células, ¿no? Entonces eso sucede con el virus y las células humanas y esta lectura rápida de información genética para producir muchas copias es susceptible a errores. Y estos errores no pasan por ningún momento como de verificación para decir, no pasan por un examen. Exacto, como para decir, no, tú ya tuviste esta mutación, entonces te mato. No, todos salen. Y entonces empiezan a dar las mutaciones genéticas. Algunas son sin importancia, algunas, de hecho, ni siquiera se vuelven poco viables los virus y no sobreviven, pero es como en toda la evolución. Alguna pega por Las ahí. que salen mejores, digamos, pues se replican más rápido y llegan a ustedes más rápido. Eso pasa con todos los virus, pasa con la influenza, por eso es que influenza tenemos que vacunarnos todos los años, y con muchos virus. Hay algunos virus que son más estables y no mutan, hay otros virus que mutan muchísimo, como VIH, por ejemplo, y por eso es que no podemos tener todavía una vacuna contra VIH porque tiene una alta tasa de mutación. Okay. Lo que está sucediendo con coronavirus es que obviamente como es una pandemia y todos los ojos de todos los científicos del mundo están puestos ahí, pues estamos siguiendo desde muy cerca las variaciones que están surgiendo para poder, tratar de ir, si no un paso adelante, que la verdad es que lo veo difícil, por la velocidad en la que está sucediendo todo, pero sí por lo menos ir pisándole los talones al virus. Sí, al virus, literal. A los virus y a sus primitos. Sí, entonces estamos viendo qué onda con las mutaciones. Hay algunas mutaciones que no ha pasado nada, por eso es que antes de Delta nadie escuchó así de ¿y qué pasó con Alfa? ¿Y qué pasó con Beta? ¿Y qué pasó con...? Digamos que no fueron pero de pronto sonó Delta. ¿Por qué? Pues porque resulta que esta variante en especial comprobó o logró ser mucho más eficiente a la hora de transmitirse. Entonces, si de por sí coronavirus era súper infeccioso, porque de verdad que ya lo era, Delta es 4 veces más infeccioso. Okay. Y se replica mucho más rápido. Entonces, una sola persona tiene la capacidad de producir hasta 4 y 5 veces más virus que lo que producíamos antes. Entonces, esto hace que sea más probable que infectes. Okay. Esta, digamos que es una batalla ganada para el virus, porque se está volviendo más fácil para él, llegar y poder infectar a más personas. Aquí el riesgo es que mientras más personas se enfermen, pues digamos que estas replicaciones y estas fallas que les decía yo, estas mutaciones, pues van a empezar a producirse también más rápido. Y entonces, no sé si escucharon, pero apenas hace unos 3 días ya se está hablando de lambda, de la variante. Y vamos a empezar a escuchar otras variantes. Esperemos que ninguna sea motivo de gran noticia, porque si fuera así, estaríamos hablando de que tal vez logró o transmitirse todavía más rápido, o algo que de verdad no queremos es que se convierta en más letal. Más agresiva, más letal, y eso es lo que nos preocupa. Ok. Bueno. Otra pregunta. Siguiente pregunta. Esto, yo he escuchado mucho, o he visto en redes, ¿no? Esta teoría de que si yo no estoy manifestando síntomas, entonces no estoy enfermo, y entonces alguien por ahí me quiere engañar y decir que tengo un virus que no tengo, porque me están engañando. ¿Qué pasa con esa gente que, no con los que dicen esto, sino con los que no manifiestan síntomas y les pruebas dicen que sí tienen el virus? Muy bien, aquí está muy, muy padre, porque resulta que tiene que ver con respuesta inmunológica. Nosotros tenemos un sistema muy importante que se encarga de defendernos de cualquier microorganismo, se llama sistema inmunológico. En específico, cuando un virus, por ejemplo, entra a nuestro cuerpo, un virus respiratorio, lo que produce nuestro cuerpo es una liberación de sustancias químicas que preparan al cuerpo para luchar contra el virus.
¿De qué depende que a mí me pegue fuertísimo y a ti no? No pensemos en coronavirus, vamos a hablar de una gripita Cualquier normal. cosa. Las gripitas de antes, que tú sabías muy bien, ¿no? Y ya entre nosotros nos conocíamos, no, es que a mí me da gripa y me pega y a mí fuertísimo, no me siempre hace me nada. tira y me siento súper mal, me da fiebre, pero a mi amigo que me contagió, él tosió 3 veces y no le dio nada, pero yo sé que fue el que me contagió, ¿no? O yo estoy con él y lo contagio y a él no le pasa nada. ¿Por qué? Respuesta inmunológica. ¿Significa que él no se expuso al virus? No, sí se expuso al virus, pero su respuesta inmunológica fue mucho más eficiente tratando y limitando al virus y no logró manifestarse. Cuando nosotros hacemos pruebas para saber si una persona es COVID positiva o no, lo que hacemos es buscar material genético del virus. Suficiente material genético como para decir, como para poder asegurar que ese virus se está replicando dentro de su cuerpo. Okay. Cuando una prueba, sobre todo aquellas PCRs y también las de antígeno, salen positivas, es decir, donde te meten el cotonete en la nariz y también en la boca, y cuando estas pruebas salen positivas, lo que dice es que tu cuerpo tiene suficiente cantidad de virus como para poder transmitir. Por eso es que decimos que eres COVID positivo. Ahora, tú tienes una enfermedad, tienes enfermedad de vías respiratorias altas, pues no, si no tienes manifestación, si no tienes tos, si no tienes estornudos, si no te duele nada, tú no estás manifestando la enfermedad. Eres asintomático, pero eres positivo. Y algo muy curioso que hizo este virus, que logró este virus, insisto, es como si fueran batallas ganadas para el virus. Algo interesante que logró es poder ser transmitido por asintomáticos. Hay muchos virus que no, que requieren que la persona manifieste síntomas para poder transmitirse. Coronavirus lo logró, este coronavirus lo logró poder transmitirse con personas asintomáticas. Pero incluso como dices, o sea, no es el único virus que pasa eso, no. O sea, hay otros virus que igual claro. no manifiestas nada y sobre todo los respiratorios. Y eres portador sí. y puedes infectar a otras personas y esa persona sí o tienes manifiesta. un cuadro muy leve, muy bajito y resulta que infectas a alguien y a esa persona le da fuertísimo. Entonces no es exclusivo del coronavirus sí. ni de esta enfermedad ni nada. O sea, no es nuevo en el mundo. No es exclusivo, pero sí es una batalla ganada, lo está haciendo muy bien. Lo hizo muy bien coronavirus, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, eso me trae otra pregunta que es, no me acuerdo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ya se me olvidó. Ah, sí, la pregunta es, ¿qué pasa hablando del sistema inmune, no? Solemos pensar que una persona sana, que una persona saludable, una persona que hace ejercicio, que come bien, bla, 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 tiene un buen sistema inmune y de pronto ya nos hemos enterado, ¿no? Que están muriendo. Que hay personas sanas, deportistas, bla, 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 que de pronto se enferman, no solamente se enferma, se pone grave, y no solamente se pone grave, se muere. Sí, lamentable. Resulta que, nuevamente, respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica además está mediada genéticamente. Okay. Si bien es verdad, y es totalmente cierto, un buen sistema inmunológico está, digamos, como en su máximo esplendor en una persona joven, sana. Sana quiere decir sin sobrepeso, sin obesidad, sin enfermedades crónico-degenerativas, que además se alimenta bien, que además hace ejercicio, que además, por ejemplo, hace lo que quieras, yoga, meditación, que es feliz, que no tiene estrés psicoemocional, que, ¿sabes? No tiene un novio y una novia tóxica. Todos esos factores es real. Todos estos factores podrían afectar la respuesta inmunológica. Paréntesis. Aquí coincidimos la parte holística con la parte científica. Yo, gracias a ti, puedo jactarme y decir que tengo evidencia de ello. Y la evidencia no es porque yo la diga, claro. la evidencia está publicada, o sea, hay ensayos y artículos científicos muy interesantes que justamente lo que hacen es estudiar individuos con ciertas características de estilo de vida que incluyen hasta meditación y yoga, personas religiosas contra los no religiosos, personas casadas contra los divorciados, es decir, a los científicos nos encanta investigar de todo, y todo está escrito. Y cuando se ha publicado y se ha investigado cómo responden a las enfermedades unos y otros, se ha visto que sí, los factores, o sea, el estilo de vida influye de manera importantísima.
Y el estrés, ¿no? El estrés, El por estrés- ejemplo, provoca inmunodepresión. Exacto. El sistema inmunológico responde menos eficiente O sea, va para si abajo. estás emocionalmente afectado o si estás con estrés Y psicoemocional. es aquí donde nosotros decimos, o la gente de este lado dice, pues vive bonito y no te enfermas. Hasta cierto punto sí, Hasta cierto punto porque, sí. porque tu sistema inmune está más alto y está más Y hay fuerte. un montón de explicaciones que involucran neuromoduladores, sustancias químicas. La verdad es que son temas apasionantes, padrísimos, pero de que está demostrado, está Y que están demostrado. relacionados con la Sí. evidencia científica, con la Sí. medicina, con la química, con la Sí. bioquímica, etc. Sin embargo, hay algo, ¿no? Hay un background, ¿no? Antes de que todo tu estilo de vida influya en tu sistema inmunológico, hay algo que se llama genética. Claro, Y ¿qué haces es- con eso? Sí, eso es algo que te pasó tu mamá, te pasó tu papá, y que a su vez, ¿no? Tus abuelos, y así generaciones y generaciones, que es una forma en la que tus genes responden ante algo. Obviamente, si tú a estos genes les das la mejor versión del mundo, tus genes van a responder mejor. Y si tú los sometes a todo el estrés del universo, bueno, pues tus genes van a responder muy mal y te va a dar cáncer, punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que son las súper saludables, súper fuertes, súper healthy? Y que se nos Y murieron de aparte son coronavirus. nuestros, así como modelos de vida, y de pronto, La respuesta está en la genética. Y de hecho se están haciendo investigaciones muy interesantes que hablan de la genética en cuanto a la respuesta inmunológica y cómo ni todo el estilo de vida saludable alcanza para un sistema inmunológico que no pueda adaptarse correctamente a coronavirus. Coronavirus provoca respuestas inmunológicas diferentes. No sé si alcanzaron a leer y escuchar, sobre todo a principios de años se estaba hablando de esto, de la tormenta de citocinas. A mí me parece que sí estuvo como escrito por muchos lados, pero por si alguno de ustedes lo leyó, de eso es a lo que me refiero, y los que no, déjenme contarles que esta tormenta de citocinas, digamos que fue así como es el malo del cuento de por qué estas personas jóvenes, saludables, se están muriendo. Porque resulta que desarrollaron o están desarrollando una reacción inflamatoria bárbara. okay. Entra el virus y ellos simplemente son una bomba de inflamación tan severa que terminan fallando todos sus órganos. Y en cambio hay otros que a lo mejor ni son tan saludables, ni están tan jóvenes. Exacto, porque Y que ese es el argumento de otra gente, ¿no? Pues es que yo estaba y que enfermo, fuman y toman coca y todo, y sí les fue mal, pero no se murieron. Y entonces de pronto resultó así como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues es que les digo, desafortunadamente esta persona, aunque no tenga los mejores hábitos, genéticamente su respuesta inmunológica le alcanzó mejor para inflamarse tantito, no tanto, y darle chance de recuperarse. Y entonces ahí, por supuesto, nada va a superar el estilo de vida. Siempre la recomendación médica es llevar el mejor estilo de vida posible, pero este virus nos ha traído justamente esto, ¿no? En evidencia que la genética juega un papel importantísimo y que, bueno, a veces nos puede jugar en contra. Por eso es que en muchas familias se ha visto este fenómeno de, en una misma familia, varios casos muy severos o varias muertes, y en otras familias todos se enferman y a nadie le pasó nada. Y parecería como si fuera por familias, ¿no? Por núcleos. ¿Por qué? Por la respuesta inmunológica mediada por genética. Ya ven, muchachos, así que no se confíen, pero evidentemente la recomendación es cuidémonos, ¿no? Siempre un estilo de vida saludable te pone en un mejor escenario. Estilo de vida saludable, ¿qué sería? Digo, ya lo dijiste, pero... Es ejercicio, es dieta, evitar... Dieta baja en calorías, dieta baja en sodio, dieta baja en grasas buenas arriba, por supuesto. Baja en azúcares, baja en... ¿qué más? Pues en grasas, en todo lo que sea frito, todo lo que sea... hacer ejercicio, obviamente. Ajá, ejercicio. Me dijiste frito, empanizados, ¿algo más? Pues no, la verdad es que mira, muchas veces yo a mis pacientes la recomendación que les hago es, bueno, nada frito, nada empanizado, y si lo venden en la tiendita y está empaquetado, no deberías de comer. Punto. Nada empaquetado. Así de estrictos deberíamos de ser con la alimentación. No significa que satanicemos nada, ni estigmaticemos los alimentos procesados, pero deberíamos de reducir de manera muy importante el consumo de esos productos. Y hacer ejercicio y estar felices, de verdad que sí. Estar felices, punto para nosotros. Sí, el estrés tratemos de estar felices, tratemos de no estresarnos. De no estar con personas que te aflijan emocionalmente. De verdad que la cuestión psicológica juega un papel importantísimo en la salud.
Buenísimo. Ok, pues vamos ahora con el tema actual, porque esto fue como un poquito de historia, ¿no? Ajá. Que hay muchas cosas ya se habían resuelto, pero todavía por ahí hay esta conversación, ¿no? Ujú. Pero vamos con el tema actual que sobre todo está llegando en las nuevas generaciones, y es el tema de las vacunas, Las vacunas. ¿no? De entrada, yo creo que un tema súper importante es, ¿altera el ADN? ¿Altera el ADN? La respuesta es no. No ¿Por qué tiene... no altera el ADN? Pues porque no es un mecanismo de acción. Tenemos ahora diferentes vacunas que han sido desarrolladas, dentro de las más importantes, y a lo mejor entiendo que de ahí es de donde surgió como esta teoría, ¿no? Sí, que se dijo, es una vacuna de ARN mensajero. De Por ARN. supuesto, una... ARN. Y el ARN es un ácido nucleico, se llama ácido ribonucleico, que nosotros también tenemos. Nosotros en nuestras células tenemos ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y también tenemos ARN. Entonces sí, efectivamente, la vacuna lo que nos pone es un pedacito de ácido nucleico, es decir, de información genética, es un código de hecho. Sin embargo, por las características de este código, es imposible que tenga el mecanismo, porque es un mecanismo mucho más complejo, lo conocemos, como para poder entrar y modificar algo. Las células y el ADN no se modifican así. No, para esto obviamente tendríamos que tener una charla probablemente de unas 30 horas de curso para explicarles técnicas de biología molecular y poder explicarles y llevarlos, pero de verdad, a la comprensión de cuáles son las técnicas que se requieren para modificar ADN y por qué una vacuna de estas características simplemente no alcanza para eso. Ni es la función, Exacto. ni es la técnica, ni es el vehículo, no se hace así. Entonces, la respuesta es no, por la forma en la que son procesadas y porque los mecanismos o herramientas o vehículos para poder hacer modificación genética son diferentes, son otros, todavía están en investigación y no se utilizan de esa forma. Buenísimo. Acabas de decir algo muy importante, no es su función. ¿Cómo funciona la vacuna? La vacuna funciona, insisto. Todas son útiles, porque entiendo que todas manejan el mismo principio. Quizá alguien lo hizo primero, alguien después, sí. bla, bla, pero todas funcionan bajo el mismo principio, ¿no? Sí, y sobre todo de las más importantes, funcionan de la siguiente manera. Se inyecta en el vehículo de la vacuna este pequeño mensaje en ARN, en forma de ARN mensajero. Entonces, este pequeño código lo que lleva es como un código de barras, como permitiéndome utilizar tu excelente ejemplo de hace rato. Este código de barras, cuando se lee, va a convertirse dentro de una célula en una proteína de la envoltura del virus. Entonces, o sea, en una partecita del virus, no el virus. No, solamente una proteína que está en la superficie, que es característico de este virus. Eso es importante, es súper característico de este virus. Entonces, al meter el código de barras en forma de mensaje, lo que hace es llegar al cuerpo, se mete a la célula, como lo hace el virus, de hecho, a lo mejor también por eso podría haber ahí así como temas de, es que es el virus, es que es lo mismo. Porque, paréntesis, a ver si no nos perdemos, pero normalmente las vacunas anteriores, o la mayoría de las vacunas, es lo que hacían, te inyectan el virus o una parte del virus, ¿no? Sí, otras virus, incluso virus vivos atenuados, es decir, virus medio adormilados, ¿no? Y entonces lo que hacen estas vacunas es montar una respuesta inmunológica ante el microorganismo. En